Dice así la palabra del Señor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Pues hasta aquí esto es lo que vamos a tratar, este texto. Nos vamos a ayudar de algún otro. Y antes de continuar, vamos a pedir la ayuda del Señor. Así que vamos a tener una oración. Padre, nos presentamos delante de ti en debilidad, sabiendo que tú eres el Señor soberano de todo. Y, Señor, queremos presentarnos, cada uno de los que estamos aquí, pedirte que en esta mañana tú hables a nuestro corazón, que apliques tu palabra a nuestras vidas y que podamos aprender algo de lo que tú quieras enseñarnos. Gracias por este tiempo que tenemos aquí, gracias por la libertad que tenemos de poder considerar tu palabra, leerla, estudiarla, Señor, y aprender de ella. Así que pedimos, Señor, que estés con cada uno de nosotros, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos y que traigas también con bien a aquellos que han de venir, que están en camino, Señor. Gracias por todo, bendícenos, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, aun cuando ya se han realizado varios repasos de las circunstancias que nos han llevado al momento histórico que refleja el libro de Esdras, creo que para ubicar correctamente el escenario del libro y más concretamente el momento de estos dos versículos, vamos a repasar, sin entrar en muchos detalles, los acontecimientos que desembocan en esta situación. Como recordaréis, el reino de Judá había sido llevado a cautiverio a Babilonia. Durante años distintos profetas habían advertido que si no se volvían de la apostasía, del pecado y la rebeldía, Dios iba a permitir que fueran desalojados de la tierra que Dios mismo les había dado y que serían llevados a otro país. Finalmente, en tiempos de Joacín, primero hubo un grupo, fue llevado a Babilonia, entre ellos se encontraba Daniel. Luego, en tiempos de Sedequías, Nabucodonosor, en el año 586 a.C., conquistó Jerusalén, saqueó la ciudad, destruyó el templo, lo quemó, se llevó todos los objetos sagrados de oro, plata que había allí, y en esta ocasión un número mucho mayor de personas fue deportado también a Babilonia. Ahora, la destrucción del templo implicaba mucho para los judíos. En primer lugar, perdían el lugar de identidad religiosa que les servía de unión, perdían también el lugar de oración presencial, donde podían presentarse, ir delante de Dios para orar, en el santuario que había erigido Salomón, pero también perdían el hecho de que, aunque no estuviesen allí, el lugar donde ellos podían dedicar y dirigir su vista para orar, orientando el rostro hacia el templo de Jerusalén y orar, todo esto se había perdido. Sin embargo, a pesar de todo esto, le quedaba la esperanza a aquellos que habían sido llevados al cautiverio. Según el profeta Jeremías había profetizado que a los 70 años de cautiverio volverían. Dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Ahora el tiempo se había cumplido, el templo seguía destruido. La promesa de Dios es llevada a cabo por medio de Ciro. Las personas, los persas, después de conquistar el reino medo, fueron y conquistaron Babilonia. Y la política de Ciro era la de permitir que todos los deportados, quien quiera que fuera, respetar las religiones de los distintos países y que pudieran volver a sus tierras y restablecer las formas de culto propio de cada uno. Así que así se produjo el retorno de cerca de 50.000 judíos bajo el liderazgo de Zorobabel, con el fin también de reconstruir el templo y retomar la actividad en él. Es algo que vimos en el capítulo 2, como nos van diciendo montones de personas que vienen, de los sacerdotes, de los levitas, personas que regresan desde Babilonia hacia Jerusalén de nuevo. Ellos tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus trabajos, su estatus donde estaban establecidos,
para volver a Jerusalén, a pesar del largo camino que tenían, con el fin de reedificar el templo. Ahora, una vez que están en Jerusalén, parece que las cosas hasta este momento han ido mejorando y han ido bien. Y ellos llegan a Jerusalén y comienzan a hacer la obra. Se limpia la zona del templo, retiran los escombros, colocan las piedras de los cimientos, se levanta el altar, se ofrecen sacrificios, comienzan a guardar las fiestas solemnes y se hacen los preparativos para la reconstrucción total del templo. Hay donativos, se piden materiales, se encargan obreros y parece que todo va a transcurrir sin problemas. La obra de Dios parece que va prosperando y va adelante. Pero la experiencia del pueblo de Dios es una experiencia de lucha y de oposición, porque el enemigo siempre está buscando cualquier resquicio para entorpecer la obra de Dios. Y esa es también la experiencia de la Iglesia nuestra muchas veces, a través de los tiempos. Es la experiencia de muchos, incluso de los creyentes, en sus vidas espirituales. Generalmente, si obramos en la voluntad de Dios, con el único propósito de la extensión de su reino y una mayor gloria exclusiva para el Dios Trino, entonces podemos estar seguros de que habrá oposición y ataques del enemigo y que estos no se harán esperar. Ahora, como decía, para aquellos que retornaron parece que todo va viento en popa, pero surge la oposición. Primeramente con la estrategia de pretender unirse al pueblo de Dios. Ante la negativa de estos, entonces optan por verter acusaciones de la tendencia rebelde del pueblo, acusaciones que unas veces son veladas y otras son alarmistas, exageradas, de manera que dan al rey de Babilonia una visión falsa de las obras que se estaban llevando a cabo en Jerusalén. Los opositores escriben una carta al rey Artajerjes, tratando de dar la impresión simulada de que la ciudad de Jerusalén estaba preparándose para oponerse a él. La llaman una ciudad rebelde, mala, una ciudad perjudicial. La acusan de rebeldía y pretenden que lo que ellos quieren hacer es dejar de pagar impuestos si se ven fuertes en su ciudad, una vez levantada la muralla y reconstruida la ciudad. Y se nos dice que el rey Artajerjes hizo cierta investigación, examinó los registros y encontró que esa parte del reino había habido varias rebeliones. Se habían rebelado contra las autoridades 3 veces en sus últimos días como reino, de tal manera que finalmente Nabucodonosor tuvo que tomar cartas en el asunto, ir y destruyó la ciudad, y fue cuando destruyó la ciudad y el templo. Ahora, como consecuencia de esto, se usa la orden de Artajerjes para detener la reconstrucción de la ciudad. Detienen la construcción de la ciudad y de los muros de ella, y junto también con esto se paralizan las obras del templo. Ahora, esta paralización de las obras del templo, de la reconstrucción, es algo que fue largo y duradero. No fue una paralización de algunas semanas o algunos meses, sino que la obra duró aproximadamente unos 16 años. Y la pregunta que surge aquí es ¿qué hicieron los judíos durante este tiempo? ¿Qué pasaba con ellos? Si habían ido con el propósito de reconstruir el templo de Jerusalén y el templo de Jerusalén no se lo dejan reconstruir, entonces ¿qué hacen? Ellos habían vuelto con este propósito claro y firme, tenían una meta, habían dado un primer paso muy importante de abandonar Babilonia, de desplazarse hasta Judá, habían comenzado la labor con entusiasmo, poniendo los cimientos, pero cuando surgen las dificultades y la oposición, se nos dice que cada uno fue para su casa y se olvidaron del verdadero propósito que les había llevado hasta allí. Ante las dificultades optaron por resignarse y se adaptaron a la situación. Se conformaron con dejar el templo en ruinas. Por otra parte, al verse impedidos de la reconstrucción del templo, se dedicaron a embellecer sus propias casas, olvidando el templo y su estado lastimoso en ruinas. La realidad es que su corazón cambió de propósito. Ya no buscaban tanto el bienestar de las cosas de Dios, sino su propio bienestar. Ahora, cuando Darío I el Grande, ascendió al trono, 15 años después de la paralización de las obras, este tenía también, al igual que Ciro, una cierta predisposición en facilitar a los distintos pueblos las prácticas
de sus creencias y religiones. Pero en lugar de aprovechar las oportunidades para reanudar las obras, ellos continuaron con su apatía y su descuido espiritual. Estaban aposentados en la pasividad, en la ociosidad de las cuestiones relativas al templo y su reconstrucción. Ciertamente no había una oposición o una negación por parte de los judíos que estaban allí de la importancia del templo, no había una negación de la necesidad de reconstruirlo, y no es que hubiera un rechazo abierto, pero había una cierta desidia y dejadez a este respecto. Cuando hablaban del templo seguramente hablasen con el deseo, sí, tenemos que reconstruirlo, pero ellos se habían estacionado en una especie de parálisis espiritual. Se encontraban extrañamente satisfechos de existir sin un centro de adoración, aun cuando éste constituía el punto central de la vida espiritual de la nación. Y yo me preguntaba a veces si en ciertos aspectos muchos de nosotros no estamos viviendo también en este cierto conformismo y pasividad espiritual. Y lo digo también por mí, a veces cómodamente instalados en una pasividad, conformados en un estado continuo de parsimonia, de pereza espiritual permanente. No estamos conformes con ser todavía niños espirituales en cierto aspecto. Casi padecemos el síndrome de Peter Pan espiritual. Estamos conformes con ser niños siempre. Queremos ser siempre niños, no queremos crecer. Y si decimos que sí queremos crecer, muchas veces la evidencia de nuestros actos dicen todo lo contrario. No nos ocupamos de las cosas de Dios o las tenemos ahí un poco al margen. No las negamos como ellos tampoco, pero en cierto aspecto las pasamos un poco por alto. Ante una dejadez y pasividad manifiesta, Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías con el fin de sacudir y remover al pueblo y despertarlos de la apatía para que reconstruyan el templo. Y es lo que hemos leído. Volvemos a leer estos versículos. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josúa, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. ¿Por qué comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén después de 16 años de pasividad? Yo me presentaba que la cuestión de cuáles fueron los mensajes de estos dos profetas que les animaron y que les impulsaron a retomar la reconstrucción del templo. ¿Qué les dijeron para animarles a retomar la reconstrucción del templo? Zacarías, por su parte, tiene un mensaje de ánimo. Todo el libro está compuesto de visiones y profecías de cómo Dios va a salvar a Israel y hacer de él una bendición para los demás. Y estas promesas que tiene aquí Zacarías tienen como objetivo llenar a los judíos de esperanza y de ánimo en Dios, hacerles fuertes, hacerles valientes para retomar la reconstrucción del templo, para animarles en este aspecto. El punto principal del libro de Zacarías es el capítulo 8, versículo 15, dice: no tengan miedo, porque yo me propongo hacer su bien, dice el Señor. Y todo el libro de Zacarías trata en este aspecto. Pero en esta mañana quería centrarme más en el mensaje de Dios por medio de Ageo. Dice que Ageo y Zacarías profetizaron, y vamos a ver parte del mensaje de Ageo, que les impulsó, qué es lo que les dijo que les impulsó realmente a retomar el templo, la reconstrucción del templo. Si vamos al libro de Ageo, veremos una vista así muy por encima, que son cuatro los mensajes que Ageo proclama a los judíos que regresaron. El primer mensaje es el capítulo 1 completo, revela al gobernador, al sacerdote y al pueblo que la razón por la que todos están frustrados es que han tratado de vivir con comodidad y han descuidado el templo. El segundo mensaje se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 al 9, y este enfrenta expectativas, las expectativas rotas y la desilusión del pueblo respecto al templo,
Cuando ven el templo que están construyendo y lo comparan con el templo glorioso de Salomón, de tiempos de Salomón, ellos se desaniman y parece que dicen no vale la pena esto. Pero es también un capítulo, unos versículos, un mensaje de ánimo para retomar y hacerles ver que hay otras perspectivas distintas a la que ellos estaban viendo, simplemente de la que tenemos delante de los ojos. El tercer mensaje se encuentra en el capítulo 2, de 10 al 19, y trata más de la actitud espiritual del templo, trata el tema de la contaminación, de la inmundicia, si alguien toca algo inmundo y luego toca a otras personas y se contaminan, y lo contrario también, si es algo santo, y está tratando este tema. Y finalmente el cuarto mensaje aparece en el capítulo 2, versículos del 20 al 23. Es el mismo día que el tercero, es un mensaje que habla de la esperanza futura del reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a centrarnos únicamente en los dos primeros mensajes. Vamos a ver el primer mensaje. Versículo 2 dice, estamos en el libro de Ageo, dice, versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recojáis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El versículo 9 después resume la situación de Jerusalén. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y lo que almacenáis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras vosotros os preocupáis, cada uno por su propia casa. No había tiempo para Dios, pero sí lo había para sus casas. Sus casas no solo tenían que ser cómodas, sino que también querían que fuesen elegantes, lujosas, revestidas de madera, artesonadas. No era tiempo para dedicarle a Dios y al templo, pero sí lo era para sus propios intereses. Y por esta razón vivían frustrados, vivían en una perpetua frustración y descontento, nada los satisfacía. Lo que dice aquí, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os hartáis, bebéis pero no os saciáis, os vestís pero no hay quien os caliente. Y todo lo que ganáis, todo parece que está echado en saco roto. Y yo pensaba, no podemos pasar por alto esta lección fácilmente, porque creo que es también una lección para nosotros. Si nos dedicamos a trabajar, a comer, a beber, a vestirnos, ocupados en ganar un salario, pero descuidamos nuestro ministerio en el templo, en el cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, según nos dice 1 Corintios, la realidad es que finalmente viviremos en constante frustración. Y ojo, no digo que sea malo esto en sí, esto de ocuparse, de trabajar, de tener un salario, en comer, en que haya lo suficiente en nuestros hogares. Claro que debemos de trabajar, claro que debemos esforzarnos y cuidar de nuestras familias. E incluso debemos de procurar prosperar. Y todo eso es bueno. Pero si gastamos nuestro tiempo y energía buscando única y prioritariamente comodidad, ocio, seguridad en el mundo, y nos olvidamos de la gloria de Dios, cada placer dejará un cierto regusto amargo de insatisfacción, de culpa, de frustración. El remedio de Ageo para la frustración es así. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa para que yo ponga mi voluntad en ella y seré glorificado, dice el Señor. Tanto entonces como ahora, el verdadero problema no es el descuido de un local, de un edificio, sino la indiferencia hacia la gloria de Dios. El templo del Antiguo Testamento existía para la gloria de Dios. Y hoy nosotros existimos como iglesia para la gloria de Dios, realmente. Dice
Efesios 1:6 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Existimos para la alabanza de la gloria de Dios. Y debemos de proclamar la gloria de Dios en nuestro entorno, en el que estamos. La indiferencia, la negligencia, la apatía o la dejadez por el crecimiento personal de cada uno de nosotros y por el progreso espiritual de la Iglesia y su misión es siempre una señal de fracaso de buscar la gloria de Dios. Si nos conformamos como se conformaron aquí durante 16 años, en unas vidas apáticas, sin ocuparnos de nuestro crecimiento, sin esforzarnos en él, estamos fallando para él, estamos fracasando en buscar la gloria de Dios. Y el fruto amargo de este fracaso es una frustración crónica. El Señor dijo que el que busca salvar su vida la perderá en medio de frustraciones continuas. Pero el que pierda su vida por la gloria de Dios y el bien de Dios, la perderá por la gloria de Dios, pero su causa encontrará vida grata, gozosa, profunda, satisfactoria. Hay montones de personas que podrían estar trabajando en trabajos seculares y tener mucho mejor rendimiento económico, pero ellos quieren servir al Señor. Y hay muchas personas que están dedicadas a pleno tiempo y que probablemente si ellos se dedicasen de otra manera tendrían mucho más resultados económicos, pero buscan la gloria de Dios. Y no quiere decir esto que todos tengamos que dedicarnos a la obra, pero sí quiere decir que debemos de buscar siempre la gloria de Dios en lo nuestro. Y desde nuestra manera, desde nuestra faceta, estamos como iglesia para la gloria de Dios. Ahora, el segundo mensaje, en el capítulo 2 llega el segundo mensaje. Parece, estamos en Ageo, parece como si el trabajo se hubiese ralentizado, se hubiera detenido por completo, porque el mensaje de Ageo es que tengan valor y sigan adelante con el trabajo. Dice el versículo 4, ahora Zorobabel, del capítulo 2 de Ageo, perdón. Ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lo que hace que este mensaje sea tan práctico y relevante es que podemos vernos fácilmente reflejados en los trabajadores. Las palabras de aliento de Dios se convierten fácilmente en palabras de fortaleza y de ánimo para nosotros también. El versículo 3 muestra por qué el pueblo se ha debilitado y desanimado en sus labores. Ageo pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? ¿Qué es lo que ocurría realmente? Los trabajadores estaban desanimados porque el recuerdo de lo glorioso que era el templo todavía está presente en su memoria. Hacía poco más de 70 años que estaba en ese mismo lugar. Era la niña de los ojos del pueblo de Israel, el magnífico logro de Salomón, el lugar durante siglos que había sido el centro de adoración santa. Pero en lugar de inspirar al pueblo, este recuerdo hizo que el pueblo mirara el edificio lamentable que estaban construyendo y que se sintieran desesperanzados. Versículo 3 dice, ¿cómo veis ahora esto? ¿No es como nada ante vuestros ojos? La pregunta que ellos hacían seguramente era, ¿de qué sirve el esfuerzo? No podemos igualar la gloria del templo de Salomón. Parece que estamos perdiendo el tiempo. Nada hermoso o que valga la pena saldrá jamás de él. Si nos las arreglamos sin él en Babilonia durante 70 años, podemos prescindir de él aquí. Es mejor tener quizá la belleza de un buen recuerdo
que una imitación insignificante y trascendente. Así que las manos de los trabajadores están indolentes, remolonas en el trabajo, están viendo que el fruto de lo que están sacando parece insignificante. ¿Has experimentado esto quizá alguna vez? ¿Te resulta similar a tu experiencia? Creo que cualquiera que haya emprendido alguna vez una obra por la causa de Cristo ha sentido ese tipo de desánimo. La sensación de que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y el resultado parece insignificante. Te entregas a algo cada semana, semana tras semana, mes tras mes, pasa un año, pasa dos y parece que no hay fruto de nada de lo que estás haciendo. El fruto, si hay algo, parece que es algo intrascendente. Algo insignificante, algo nimio. Y luego quizá miras a la historia o a otro lugar y ves los grandes logros de otros. Y entonces el templo que tú estás construyendo te parece tan nimio, tan triste, tan poca cosa. Y te desanimas y quizá te sientes tentado a abandonar y dejar de lado tus aspiraciones y tus sueños. Quizás pones los pies en alto frente al televisor, sea la opción que te parece más atractiva, y dejarlo todo. Porque ¿quién quiere dedicar su vida a un templo de segunda categoría? ¿Quién quiere dedicar años de su vida a algo que parece aparentemente infructuoso? España misma, Salamanca en sí, es un blanco privilegiado para desánimos como estos. Los grandes avivamientos del siglo XVIII, con los grandes hombres de Dios como John Wesley, Jonathan Edwards, John Knox y otros muchos grandes líderes espirituales que llevaron adelante grandes obras, parece que eso sí que valía la pena. Billy Graham, en nuestros tiempos. Y cuando consideramos los grandes ministerios, tal vez nos desanimamos por nuestro pequeño ministerio. Quizá muchos de nosotros hemos sentido el desánimo de sentir que lo que estamos haciendo por Cristo es de tan poca importancia que más vale que nos demos por vencidos. Aquí tenemos hermanos que comenzaron obras en sitios y durante muchos años algo parecía que era infructuoso. Años, meses y meses de trabajo y ningún fruto. Pero el Señor bendijo y a su tiempo hubo su fruto. Ahora, si este es tu caso y piensas que el ministerio que estás llevando, incluso dentro de la Iglesia, es algo sin importancia dentro de los ministerios que hay en la Iglesia, este mensaje de Ageo está hecho a la medida de tu corazón hoy. Dios confronta el desánimo del pueblo, en primer lugar con un mandato alentador, en el versículo 4. Ahora, Zorobabel, esfuérzate, ten ánimo, dice el Señor. Ten ánimo, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Tened ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad. Dios claramente no está de acuerdo con su evaluación de la situación. Si piensan que su trabajo en el templo es de tan poca importancia que pueden abandonarlo, están muy equivocados, porque Dios dice, ten ánimo, trabaja. Dios da dos argumentos para que tengan valor y trabajen con entusiasmo. Y ambos creo que son esenciales y cruciales para nosotros también hoy. El texto continúa en los versículos 4 y 5. Dice así, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, conforme a las promesas que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu mora en medio de vosotros, no temáis. El primer argumento de Dios para que tengan valor, para que se esfuercen en trabajar y para que no teman, a pesar de las circunstancias, a pesar de los resultados que haya, es que Él está con ellos. Para la mayoría de nosotros el valor de un trabajo aumenta según la dignidad y el prestigio de las personas que están dispuestas a hacerlo. Un trabajo humilde, si encontramos que llegan y que grandes hombres, eminencias dentro de nuestra sociedad, se dignan a hacer ese trabajo se dignifica en sí mismo. Si el servir en una residencia mismo, viniese el presidente del gobierno, el rey, y se pusiese a servir en la residencia,
aquel trabajo en la residencia se dignificaría mucho y estaríamos orgullosos de trabajar allí, porque trabajamos en lo mismo que trabaja el Señor. Ahora, si pensamos esto, el planteamiento es ¿cómo podemos entonces menospreciar un trabajo, por humilde que nos parezca a nosotros, cuando Dios dice que está con nosotros en él? Cuando Dios está trabajando a tu lado, nada es insignificante. Si llevas una labor en la iglesia, aunque sea la de colocar los bancos, que parece insignificante, Dios dice que está contigo, también trabajando en esto. Y si Dios está trabajando en eso, dignifica el trabajo. Y lo hace un trabajo grande y hermoso. Pero la promesa no es solamente que Él estará a nuestro lado, también Él estará en nuestro corazón, alentándonos. Capítulo 1, versículo 13, dice, entonces Ageo, enviado por Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, yo estoy con vosotros. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Si le pedimos y confiamos en Él, Dios no solo trabaja con nosotros, sino que se mueve para despertar, para estimular, para avivar nuestro espíritu y darnos un corazón para el trabajo. Sabiendo que lo que hacemos no tiene el valor que le demos los demás hombres, sino el valor que Dios le está dando ahí. Si le pedimos y confiamos en Él, Dios está con nosotros para avivarnos y para estimularnos. Dios no quiere personas duras, cascarrabias, gruñones, quisquillosos, resentidos, murmuradores en su trabajo. Quiere trabajadores entusiastas, libres y alegres, apasionados en lo que hagan, aun cuando esto sea el trabajo más sencillo, aunque no sea más que cambiar el papel higiénico en los baños. Y por eso promete estar con nosotros y despertarlos y animarlos para que amen el trabajo. Pero no solo eso. Cuando se refiere en 2.5 a la promesa o a pacto hecha en Éxodo, muestra que su presencia es la misma presencia poderosa que dividió el Mar Rojo. Dios no tiene una presencia para los trabajos humildes y otra para los grandes éxitos o cosas que vemos nosotros. Éxodo 19.4 dice, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje a mí. Así que cuando promete estar con ellos, como dice aquí, con el pueblo en su trabajo, quiere decir, usaré todo mi poder divino, como lo hice en el Éxodo, para ayudarlos, fortalecerlos, protegerlos. Por lo tanto, tened valor, trabajad y no temáis. Pero hay otra cosa alentadora acerca de esta promesa, para aquellos judíos cuyas mentes estaban completamente absortas en la gloria del templo de Salomón. Esta promesa puede haber tenido un impacto muy especial. Justo antes de su muerte, David animó a su hijo Salomón con palabras muy similares a las que encontramos aquí en Ageo, capítulo 2, versículos 4 y 5. En 1 Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y pon manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Versículo 2, aquí versículos 4 y 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, está diciendo, ten valor, trabaja, y no temas, porque vamos al segundo argumento. Parece que lo que hacemos no tiene importancia, pero lo que está diciendo es no temas, trabaja porque estás construyendo más de lo que ves. A veces todo lo que vemos es un templo insignificante, pero Dios promete tomar tu trabajo, llenarlo de gloria, y hacer que tus trabajos rindan 1.000.000 de veces más de lo que jamás imaginaste. El punto es este.
Dios tenía un propósito para el templo. Los judíos de la época de Ageo no podían verlo todo y lo que veían les parecía insignificante. Parecía que estaban haciendo un trabajo que no tenía importancia en sí. Así que Dios se acerca a ellos con una promesa. Le dice: tened valor, construyes más de lo que ves. Quizás solo ves lo que estás poniendo, los ladrillos ahí, pero la obra que vas a hacer finalmente es una obra grandiosa. Los cielos, la tierra, el mar y la tierra y todos los tesoros son míos. Tomaré el fruto de tu pequeño trabajo, lo haré glorioso más allá de toda medida, sin importar cuán trivial e insignificante pueda pareceros ahora. Aquí hay un principio que se aplica a ti y a mí. Dios toma cosas pequeñas e imperfectas y las convierte en una morada para su gloria. Dios hace grandes obras con cosas pequeñas. Estamos ya cerca de la Navidad y pensaba si no es este un mensaje muy apropiado al Adviento y a la Navidad. Todavía falta, es cierto. Pero pensaba en esto porque pensaba qué le habría dicho, qué palabras más apropiadas podía haberle dicho Dios a María cuando Jesús estaba creciendo en su vientre. Algo tan pequeño. Y seguramente le diría algo semejante a lo que vemos aquí. Ánimo, María, construyes más de lo que ves. En tu vientre tienes al Salvador del mundo. Construyes más de lo que ves. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Nada de lo que hacemos, nada de lo que hagas es insignificante si lo hacemos en nombre y para la gloria de Dios. Él sacudirá el cielo y la tierra para llenar tu labor, para llenar tu esfuerzo de esplendor. Así que, hermanos, el mensaje de esta mañana es que estemos animados, porque construimos más de lo que vemos. Solo vemos cosas pequeñas, muchas veces, insignificantes, lo comparamos con las otras obras que hacen las grandes personas y decimos, ¿qué valor tiene esto? Pero el Señor sabe y el Señor ve. Y yo me imagino a María, según iba creciendo su vientre, y no tendría idea de lo que estaba teniendo. Pero Dios le estaba diciendo eso, construye más de lo que ves. Así que, hermanos, construimos más de lo que vemos. Construyes más de lo que ves tú también. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que tú tienes para enseñarnos en este día, por lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, con nuestras pequeñas obras, con nuestros pequeños trabajos, con aquellas cosas que cuando lo consideran los demás o lo consideramos nosotros mismos nos parece insignificante, algo sin valor. Claro que nos gustaría hacer grandes obras como los grandes movimientos que hubo en el pasado, Señor. Pero tú nos tienes aquí y nos das un trabajo a veces sencillo, humilde. Pero, Señor, tú estás con nosotros en ese trabajo y eso lo dignifica grandemente. Así que te pedimos, Señor, que tú nos des esta nueva visión de ver más allá de lo que ven nuestros propios ojos físicos, de lo que tú estás haciendo y de lo que tú eres capaz de construir y capaz de enseñarnos a nosotros. Señor, obra en nosotros, danos este espíritu de satisfacción, de confianza, de descansar en ti, de que saber que lo que estamos llevando a término es lo que tú quieres y que es para gloria tuya y que tú te glorificas en ello. Señor, haznos entender realmente que por mucho que lo que estemos haciendo, aunque sea mínimo, estamos construyendo mucho más de lo que vemos a simple vista. Así que bendícenos, Señor, ayúdanos. Aplica esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Danos ánimo, danos poder, valor para no temer. Y danos ánimo también para trabajar y para no ceder, Señor. Y a pesar de los resultados, Señor, tú tienes otro baremo, con lo cual evalúas todas las cosas. Así que pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de que podamos disfrutar del café, recordar que hoy en la ofrenda hay atrás sobres que pone ofrenda especial en favor de los afectados por la Dana de Valencia.
y que se enviará a través de Diaconía de Ferede para canalizarlo a través de las zonas evangélicas de ella. Así que toda persona que quiera hacer una ofrenda a favor de nuestros hermanos de la zona de Valencia, que están afectados también por el temporal de la Dana, pues puede tomar un sobre, meter ahí la ofrenda y depositarla con libertad luego después cuando se pase la ofrenda, ¿vale? No olvidemos que hay mucha necesidad también allí. Y gracias, hermanos, que el Señor bendiga. Tenemos el tiempo para el café.